recompensa y los títulos al portador. En el caso de las obligaciones, compañeros, las obligaciones se generan a través de diferentes situaciones, como habíamos platicado. Por el contrato, por los hechos lícitos sin convenio, es decir, hechos que se generan sin necesidad de que exista un contrato, y por transgresiones a la ley, es decir, delitos, ¿verdad? En el caso de las obligaciones derivadas de los hechos lícitos sin convenio, compañeros, aquí es porque una persona se encarga o se hace cargo de un negocio sin que la otra persona se lo haya solicitado. Pero al hacerse cargo, tiene que llevar el negocio a buen recaudo, es decir, no puede quebrarlo o no puede en determinado momento comprometer al dueño del negocio. Les voy a poner un ejemplo. Resulta que mi hermano tiene una cafetería, pero por una situación tiene que salir del país y deja la cafetería. Entonces, sin que él me lo pida, sin que celebremos un convenio, sin que celebremos un contrato, yo me hago cargo. Yo me hago cargo yo me hago cargo, perdón, me hago cargo del negocio, pero no puedo en determinado momento eh, perjudicarlo, es decir, perjudicar el negocio. Veamos lo que dice el artículo 1605, compañeros. El artículo 1605 establece: el que sin convenio se encarga voluntariamente de los negocios de otro, está obligado a dirigirlos y manejarlos útilmente y en provecho del dueño. Cesará la gestión desde el momento en que el interesado o quien lo represente se apersone en el negocio. Básicamente, compañeros, en el primer párrafo de este artículo, en la última parte, dice, está obligado a dirigirlos y manejarlos útilmente y en provecho del dueño. Fíjense que esta figura se asemeja mucho a lo que es un mandato. Un mandato es un contrato, compañeros, un contrato por el cual una persona actúa en representación de otra. Actúa representando a otra. A eso se refiere el mandato. En este caso, es muy similar, pero no existe un contrato en el cual se establezca que una persona va a actuar en representación de otra, sino se hace de hecho. Pero las responsabilidades que tiene cada una de las figuras, es decir, el mandato y la gestión de negocios, prácticamente son las mismas. Se puede deducir la responsabilidad en las acciones que emprendan. ¿Ah? Si en determinado momento yo me hago cargo del negocio de mi hermano y resulta que lo quiebro por un mal manejo, me pueden deducir responsabilidades. Yo voy a tener que pagar. Veamos el artículo 1606. Dice el artículo 1606, el gestor debe dar aviso de su gestión tan pronto como sea posible y esperar su decisión a menos que haya peligro en la demora. Si no fuera posible dar ese aviso, el gestor debe continuar su gestión hasta que se concluya el asunto. Entonces, la persona que se encarga del negocio debe de ofrecerlo a otra persona. A otra persona debe de ofrecer esta situación en determinado momento en el negocio, debe ofrecer los servicios a otra persona. Pero al hacer esto,
sea, al desarrollar la actividad del negocio, debe avisarle al dueño. No aparece, pues, pero debe de iniciar esos trámites, esa situación donde se le está dando aviso a la persona que se está encargando. Yo a mi hermano le tendría que decir, mira, me estoy encargando de tu negocio. Yo me estoy haciendo cargo para evitar problemas futuros, ¿verdad? Responsabilidades. El artículo 1607 dice, el gestor queda sujeto en el ejercicio de la gestión a las obligaciones y responsabilidades del mandatario en lo que sean aplicables. Entonces, me pueden deducir responsabilidades, como que se estuviera ejerciendo un mandato. Lo único es que el mandato es un poco más amplio y está un poco más fundamentado, ¿verdad? El gestor de negocios solo puede hacerse cargo para bien del negocio. Si él quiebra el negocio o lo compromete de una mala manera, se arriesga y se expone a que deduzcan responsabilidades en contra de él. Veamos el artículo Licenciado, perdón. 1600, compañero. ¿Cómo se le deducen responsabilidades, verdad? Si no hay un contrato como tal en el cual se le responsabilice. Fíjese que lo que sucede es que se le pueden deducir responsabilidades al momento de acreditar la situación. En este caso, la deducción de responsabilidades tendrá que ser a través de un órgano jurisdiccional, de un juez. Entonces deben de aportarse las pruebas correspondientes para acreditar que está haciendo cargo del negocio. Entonces, esas pruebas se llevan ante el juez y el juez establecerá si realmente es conveniente deducirle responsabilidades tales y como lo establece eh, la persona diciendo, mire, es que él me quebró mi negocio, o lo manejará como lo considere el juez. De hecho, el artículo 1609 del Código Civil establece, el juez apreciará para fijar la amplitud de la responsabilidad las circunstancias que indujeron al gestor a encargarse, de la gestión. Entonces quiere decir que depende de por qué se hizo cargo y por qué quebró el negocio, y esas pruebas que se le ponen al juez establecerá si es suficiente para deducirle responsabilidades o si le exime de las responsabilidades o de qué manera va a proceder. No sé si respondo a su pregunta, compañero. Sí, licenciado. Y quizás no tenga nada que ver con esto, pero fíjese que me está enterando, quizás tenga algo de esto, ¿verdad? O no sé. Pero fíjese de que yo me enteré de que una persona se fue a Estados Unidos y que le dejó un carro a sin embargo, no un traspaso de papeles ni nada. Y el hermano dice que fue a causar un accidente, ¿verdad? Donde atropelló a un niño que no murió, sin embargo, quedó con ciertos Lastimado. daños. Exacto. Entonces, ¿cómo se deduce la responsabilidad ahí si el hermano no tenía los papeles, ¿verdad? Y el responsable del carro es la persona que está fuera del país. Sí, pero es que lo que pasa es que ahí hay que acreditar cómo, por qué razón tenía él el vehículo. En este caso no es una gestión de negocios porque el carro no, con el carro no está realizando algún negocio ni está actuando en representación de la otra persona, simplemente está utilizando un bien que le correspondía a otra persona. En este caso habrá que establecer que el dueño a nombre de quien esté registrado el vehículo no se encuentra dentro del país, como movimientos migratorios o alguna cosa así, para establecer que él salió del país hace cierto tiempo y quien lo estaba manejando es tal persona, y ahí se le deducen las responsabilidades civiles, ¿verdad? Porque por lesiones puede tener,
otro tipo de responsabilidades como responsabilidades penales. Muchas gracias, Dick. A la orden, compañero. Fíjense que hay una situación que se da muy usualmente, compañeros, y es que dentro de contratos de compra-venta, porque lo que sucede es que aquí una persona se hace cargo de una persona o actúa en representación, ¿verdad? Entonces, de contratos de compraventa hay gente que actúa como gestor de negocios, por ejemplo, del comprador, pero no puede actuar como gestor de negocios del vendedor, porque no puede disponer de esa forma del bien, porque todo tiene que llegar a un buen recaudo. Entonces, en este caso, la misma ley establece que tendrá que ser a través de un mandato. Entonces, es muy interesante porque la diferencia que existe entre un mandato y una gestión de negocios, pues de conformidad con lo que establece la ley, pues puede ser abundante, pero ya en la práctica parecía que fuera una situación muy similar, pero la diferencia es que la deducción de responsabilidades dentro dentro del negocio que se está realizando puede presentarse al momento de que el negocio no salga bien. Entonces, por eso es que el propio ley señala que la intervención de un juez en determinado momento, para que analice la situación, para que vea cómo es que se está desarrollando la gestión, porque no hay un contrato, compañeros, como tal, no existen las condiciones, ¿verdad? No se celebró un contrato, sino que se hace referencia únicamente a lo establecido en la ley, ¿verdad? Del artículo 1605 al artículo 1615. Hay un artículo muy interesante aquí, muy importante, compañeros, y es el artículo 1611 del Código Civil. Dice, la ratificación de la gestión por parte del dueño produce los efectos de un mandato expreso. ¿Verdad? Un mandato es cuando una persona actúa en representación de otra para poder realizar diversas actividades. Entonces, pero cuando realiza esas actividades, se expone también a que si no se desarrollan de conformidad como se establece dentro del contrato, entonces se van a deducir responsabilidades. En cambio, aquí no hay un contrato, pero las actividades deben de desarrollar de la mejor manera, tal como lo establece el primer párrafo en la parte última del artículo 1605. Dice, está obligado a dirigirlos y manejarlos útilmente y en provecho del dueño. Entonces, esa parte va a ser prioritaria en todas las actividades de un gestor de negocios. Entonces, aquí el artículo 1611, como les decía, establece que la ratificación de la gestión por parte del dueño produce efectos del mandato expreso y opera retroactivamente. Fíjense que esto es algo bien interesante. ¿Por qué opera retroactivamente? Supongamos que mi hermano tenía una cafetería, volvamos a ese ejemplo, pero tuvo que salir del país en el año 2020, ¿verdad? Entonces, yo me hago cargo a partir de ese año de la cafetería. Entonces, si en determinado momento me van a deducir responsabilidades, me van a decir, mire, la responsabilidad comienza desde el momento en que usted se hizo cargo de la gestión de la cafetería. No le van a deducir únicamente responsabilidades o le van a establecer el lapso el último lapso, cual usted se hizo cargo del negocio. En este caso, si yo me hago cargo de la cafetería de mi hermano, no me van a decir, mire, solo lo que usted hizo en el año 2024. Aquí sí opera retroactivamente la ley. ¿Desde cuándo se hizo cargo usted del negocio? Me establecería el juez. Desde el 2020. Ah, muy bien. Entonces, desde el 2020, usted tendrá que responder por la gestión que realizó del negocio. Entonces, es algo bien interesante, compañeros, que aquí se opera la retroactividad en relación a la ley. ¿Quiénes intervienen dentro de la gestión de negocios? Ya hemos nombrado y la misma ley nombra al gestor.
El gestor es el que se encarga del negocio, el que se va a hacer cargo del negocio. Y el administrado o gestionado, que es el dueño del negocio, en favor de quien se está manejando el BIM, es decir, el negocio. Por ejemplo, el caso de mi hermano que es dueño de una cafetería y yo me hago cargo de esa cafetería. El gestor voy a ser yo, porque yo me voy a hacer cargo del negocio de mi hermano. Y el gestionado o administrado es dueño del negocio, no quien está administrándolo, sino el dueño del negocio. Entonces él va a ser el que se va a ver directamente afectado por las actividades que yo desarrolle o realice. ¿Verdad, compañeros? Esa es una figura que se utiliza con mucha asiduidad, compañeros, en la cual se generan obligaciones, ¿verdad? Por hacerse cargo de un negocio sin necesidad de que exista un contrato en específico. Veamos ahora las siguientes figuras. Tenemos el enriquecimiento sin causa, compañeros. Yo les había comentado en la anterior clase un ejemplo del enriquecimiento sin causa. En mi caso, yo tengo el mismo nombre de mi papá. Entonces llega un requerimiento de cobro a mí por 500 quetzales. Entonces vengo yo y los pago. ¿Qué si me doy cuenta que no era a mí, sino era mi papá a quien estaban cobrando? Y como solo nos diferenciamos por el segundo apellido, entonces realmente al pagar yo algo que tenía que haber pagado él, se enriquece, sube su patrimonio con 500 quetzales, ¿verdad? Que es el ejemplo. Pero hay una obligación que se genera porque él me tiene que devolver a mí, queda obligado a indemnizarme, es decir, a pagarme el dinero que yo... Eso es el enriquecimiento sin causa, compañeros. Es como se dice coloquialmente, el que paga mal paga dos veces. Veamos el artículo 1616. Dice, la persona que sin causa legítima enriquece con perjuicio de otra está obligada a indemnizarla en la medida de su enriquecimiento indebido, enriquecimiento indebido. Eso quiere decir que lo que se pagó de más, eso debe devolverse. Esto es una situación que se presenta con alguna frecuencia, ¿verdad? Muchas veces por errores, tal y como lo dice el artículo 1618. Dice, el que ha pagado alguna cosa por error de haberse creído deudor de ella, tiene derecho a recobrarla del que la recibió indebidamente. Sin embargo, cuando una persona a consecuencia de un error suyo ha pagado una deuda ajena, no tendrá derecho de repetición contra el que a consecuencia del pago ha suprimido o cancelado un título necesario para el cobro de su crédito, pero podrá intentar contra el deudor las acciones del acreedor. Fíjense que hay una situación dentro de las obligaciones, eso lo vamos a ver un poco más adelante, y es que existe una figura que se denomina solidaridad. Solidaridad es cuando concurren dentro de una obligación dos o más personas y una persona puede responder por la otra. Les pongo un ejemplo. Resulta que mi hermano y yo solicitamos un préstamo y el banco nos otorga un préstamo de 500 quetzales a razón de 250 quetzales para cada uno. Si somos solidarios, si hay solidaridad entre nosotros, deudores solidarios, entonces el banco puede requerir a mí la totalidad del pago. Es decir, me va a decir, mire usted, pague la totalidad de la deuda, los 500 quetzales.
Y como soy solidario, esa figura, estoy obligado a hacerlo. Pero existe un derecho, el derecho de repetición. Es decir, yo puedo decirle al otro deudor, en este caso a mi hermano, mira, yo pagué, el banco me requirió a mí todo el pago, yo pagué todo, ahora págame lo que yo pagué por vos. Entonces, eso se le llama derecho de repetición. En este caso, el artículo dice que cuando hay derecho de repetición, porque no se actuó solidariamente, sino simplemente se actuó por error, o sea, me equivoqué. Entonces no iba el derecho de repetición, sino lo que tengo que hacer es actuar como actuaría el acreedor, con los instrumentos y las figuras jurídicas que la ley proporciona al acreedor, ¿verdad? Como ejecutar jurídicamente la obligación para obligarlo a que me pague, pero no a través del derecho de repetición, diciéndole, mire, yo pagué por usted, entonces ahora págueme lo que yo pagué por usted. De conformidad con la ley, no se puede. No se puede invocar eso en el enriquecimiento sin causa. Y por último, compañeros, tenemos la declaración unilateral de voluntad. La declaración unilateral de voluntad se divide en tres figuras. Primero tiene la oferta al público. Luego está la promesa de recompensa. Y por último, títulos al portador. La oferta al público, compañeros, de conformidad con el artículo 1629, establece: la persona que ofrezca al público objetos en determinado precio queda obligado a sostener su ofrecimiento. La oferta al público es cuando se está ofreciendo un bien en determinado precio, ¿verdad? Compañeros, donde se está estableciendo la oferta y el lapso en el que se va a pagar el bien, o el momento en que se va a vencer ese precio. Algunas veces eso se suscita cuando hay compras a nivel del supermercado, que se toman bienes y esos bienes tienen cierto precio, pero cuando uno va a la caja, resulta que no tienen ese precio. Entonces ahí se debe tener la oferta al público, porque quien está ofreciendo al público tiene la obligación, queda obligado, está obligado a cumplir con ese precio que propuso o que está proponiendo. El problema es que en el caso de una situación como esta, en un supermercado, por ejemplo, el hecho de hacer cumplir una situación como esta a nivel judicial sale más caro que lo que costaría comprar a otro precio, ¿verdad? Por eso es que no pasa a más, ¿verdad? Pero esta situación se presenta continuamente porque es algo que se suscita a nivel cotidiano, ¿verdad? Es muy, muy común esta situación. A ver, el compañero Giovanni Medrano. Licenciado, muy buenas noches. En Buenas contexto de noches. lo que está hablando sobre los supermercados, ¿Sí? eh, eh, estuve en un caso de que una televisión plasma, estoy hablando de esta empresa Walmart, tenía el precio, lo tenía pegado, en grande, donde decía cierta cantidad, pero cuando se fue a caja, ya quería cancelarla, que me la voy a llevar y todo, dijeron, no, es que fíjese que la oferta terminó ayer, pero ellos tenían publicado todavía el precio anterior, el de que estaba en oferta, supuestamente. Uno puede reclamar que sí
que den ese precio, ya que el error no es de uno está viendo los precios que quiere comprar, por ejemplo. O sea, uno puede venir y reclamar que el producto se lo den al precio que está, como lo que está hablando ahorita aquí del artículo 629 de oferta al público. Sí. Ya vencido ese precio, o ya vencida esa oferta, ellos pueden venir y decir, no, es que está vencido y no se puede, lo corrigen en ese momento, o puede uno reclamar. Fíjese que puede uno reclamar. La situación es que el precio y las condiciones del precio deben de estar debidamente establecidas, ¿verdad? No sé si se han dado cuenta que hay algunos lugares donde ofrecen productos en oferta máxima ahorita, que mañana es el Día del Cariño y la Amistad. Entonces, y le dicen, bueno, el precio por tales días o hasta tal día será de tanto. Y en eso están obligados los vendedores, ¿verdad? Quien está ofreciendo al público. El caso que usted comenta es algo que lamentablemente se presenta muy, muy, muy seguido. Y es que uno va a comprar un producto y tiene un precio, pero ya cuando uno lo va a pagar resulta que tiene otro. No, es que mire, ya venció. Pero lo que sucede es que ese periodo de vencimiento, ese lapso de tiempo, no lo ponen de manera clara. O sea, uno no puede adivinar eso. En teoría se podría reclamar, en teoría incluso se pudiera llevar hasta un proceso judicial por esa situación. Lo que pasa es que sale un poco más caro, ¿verdad? Sale más caro manejarlo de esa manera que adquirir el producto. Porque de conformidad con la ley, me tienen que sostener el precio. ¿Verdad? El precio que se ofreció es el que se está ofreciendo al público. Ese es el que tendría que sostener de conformidad con ese artículo. Así tendría que ser. No sé si respondo a su pregunta, compañero. Sí, gracias, licenciado. A la orden, compañero. A ver, el compañero Vinicio Guzmán. Muchísimas gracias, licenciado. Muy buenas noches. Buenas noches, compañero. Licenciado, ahí relacionado ahí a la pregunta de Eric, ¿ahí procede una denuncia, licenciado, en Adiaco o sería en el Ministerio Público? O sea, en contra del negocio. Inicialmente tendríamos que irnos a la DIACO, ¿verdad? Para agotar ahí los procedimientos. Pero si en determinado momento queremos deducir responsabilidades, porque aquí estamos precisamente en el público, pero desde el punto de vista civil. Entonces, tendríamos que acudir a un juzgado civil, ¿verdad? A presentar una demanda, demandándolos porque no se sostuvo el precio. Pero inicialmente es a la DIACO. Acuérdense que ellos tienen tienen unos libros dentro de los comercios. Es obligatorio tener esos libros donde el comprador el consumidor puede quejarse, ¿verdad? De que hay diversas situaciones, pero en este caso, situaciones anómalas, ¿verdad? Pero en este caso, como estamos viéndolo desde el punto de vista civil, tendrá que ser a través de un órgano jurisdiccional civil, ¿verdad? Presentar una demanda en la cual se está estableciendo esta situación y se está requiriendo que se sostenga el precio, ¿verdad? Entonces ya se presentarán los medios de prueba correspondientes para que el juez establezca si el precio debe sostenerse o no, ¿verdad? Entonces, como les digo, es un poco oneroso llevarlo por la vía judicial teniendo en consideración el producto, ¿verdad? Si fuera algo macro, pues pudiera ser un poquito justificable, pero en este caso, pues te gastaría un poquito más en un procedimiento judicial que en el propio producto que se está solicitando, pero que se quiere comprar. Pero el procedimiento de conformidad, no solo en la materia en la que estamos, tendrá que ser a nivel civil. Gracias, licenciado. A la orden, compañero. A ver, el compañero Ricardo Pérez. Lick, buenas noches. Buenas noches. Sí, digamos como ejemplo de esto que usted dice, antier creo que fue, yo andaba en una tienda y justamente había una vestimenta que estaba, digamos, en 179 inicialmente
y en oferta estaba como en 80. Todavía tenía como la estampa, digamos, ahí del precio bajo, pero cuando se pasó a caja, dijeron de que no, de que ya había terminado como que esa promoción, ¿verdad? El descuento, y que no, el precio siempre era 179 o algo así. Lo que dice es eso, ¿verdad? Que puede uno Exactamente. poner una denuncia o algo, pero, o sea, más va a gastar uno en un abogado o algo, ¿verdad? Que, digamos, pagar esa diferencia. Exactamente. Es que ese es el problema. Fíjense que lo de la DIACO, pues es un procedimiento que se está llevando a través de una especie de procedimiento administrativo, pero de conformidad con lo que lo estamos abordando aquí desde el punto de vista civil, se le pudiera deducir responsabilidades, incluso ordenar que se sostenga el precio. Pero, como les digo, muchas veces los procedimientos judiciales no solo llevan tiempo, sino llevan dinero. Y a veces saldría un poquito más caro que el mismo producto que se pretende comprar. Entonces, lo que sucede es que sí es un problema recurrente, ¿verdad? Creo que a la mayoría de nosotros nos ha pasado una situación como esta, ¿verdad? Donde uno ve a este producto a un precio que considera favorable y al momento de pasar a pagarlo resulta que el precio es distinto, ¿verdad? Entonces, eh, hay un problema porque sí se está incumpliendo precisamente con lo que establece este artículo. A ver, el compañero Baltasar Martínez. Buenas noches, Lick. Buenas noches, compañero. Pues fíjese que anteriormente yo tuve una experiencia, en ese entonces yo Similar. compré un videojuego. Uh-huh. Me dieron 6 meses de garantía y precisamente faltaban 2 días para que la garantía se venciera cuando me empezó a fallar. Entonces yo llevé mi videojuego para que me respondieran por la garantía, pero me dijeron que no. Entonces, lo que procede, mejor dicho, lo que hice en ese momento fue pedirle el libro de la DIACO para poner mi queja, adjunté mi factura y al día siguiente me fui a la DIACO y fui a exponer mi caso. Entonces ellos lo que hacen es mandar un citatorio a esta empresa, lo citaron y pues al otro día ellos me llamaron y me repusieron el juego. Ah, muy bien. Fíjense que es un procedimiento más que todo administrativo. En este caso, pues hay que pronunciarse, va, mire, no sostuvo el precio de oferta al público para los productos que están ofreciendo. Eso se hace constar. Entonces, el procedimiento que estamos viendo es el procedimiento civil. Y el procedimiento civil sí sale un poco más oneroso. Y precisamente por eso surgió esta dirección que atiende al consumidor, precisamente para tratar de apoyarlo, porque lo que sucede es que acudir a un juzgado por una situación como esas, como les decía, sale muchísimo más caro, ¿verdad? Sale más oneroso y lleva mucho tiempo. Entonces, de esta manera, pues, resulta un poco más efectivo a corto plazo y más barato. Entonces, con base en el ejemplo que usted estaba poniendo, que me parece muy interesante, porque sí le repusieron la mercancía que se encontraba afectada. Veamos ahora, compañeros, la siguiente figura, que es la promesa de recompensa. Veamos que todas estas, la oferta al público, la promesa de recompensa, títulos al portador, todo se encuentra contenido dentro de la declaración unilateral de voluntad, porque es solo una persona la que emite su voluntad. Claro, no existe tampoco un contrato, ¿verdad? Y es la promesa de recompensa, cuando se ofrece una cierta remuneración por una situación que a futuro debe presentarse o se va a presentar, donde aquí sí no sabemos con certeza quién va a ser el acreedor. Solo sabemos que va a ser el deudor y el deudor es el que está ofreciendo la recompensa. Ejemplos de estos hay varios, compañeros. Uno de ellos es el que yo les comentaba hace unas clases que se presentó en el Ministerio de Gobernación hace como 10 años.
que ofrecían recompensas a información que se presentaba. Esta información tenían ellos que ver si era una información fidedigna, y ellos presentaban, depende del análisis que hacían, ya otorgaban la recompensa. Otro ejemplo es que se presenta con mucha frecuencia, es que si se pierden los documentos, ¿verdad? Acompañar los documentos de identidad. Como para eso también hay un procedimiento. Entonces, muchas veces se ofrece recompensa para la persona que lleve o devuelva los documentos de identificación. Otra recompensa muy usual es la que se ofrece por mascotas perdidas, ¿verdad? Entonces, hasta que se lleva la mascota, nosotros sabemos quién va a ser el acreedor, es decir, quién va a cobrar esa recompensa. Pero mientras tanto, ya hay una obligación, compañeros. Así como en la oferta al público, la obligación es de quien pone el bien en oferta y que debe sostenerla. Aquí en la promesa de recompensa es el que está ofreciendo la recompensa. Él ya quedó obligado. Se tiene que obligar a que se le pague, a pagar, perdón, la recompensa que está ofreciendo por el servicio que está solicitando, ¿verdad? Los ejemplos que yo les puse fue por la información que se otorgaba al Ministerio de Gobernación, por la aparición de los documentos, o porque se lleve a una mascota, ¿verdad? Que en determinado momento se ha perdido. Entonces, por ese tipo de situaciones, claro, hay muchísimas más, se puede ofrecer una cierta cantidad de, ya sea de dinero o una recompensa como tal, y que se va a entregar. Entonces queda obligada la persona que está ofreciendo la recompensa. Los títulos al portador, compañeros, que es la última figura que integra la declaración unilateral de voluntad. A ver, el compañero Orlando Chacón. Buenas noches, licenciado. En cuanto a la promesa de recompensa, si no se cuantifica, porque yo he visto algunos anuncios donde solo dice se dará gratificación, pero no cuantifica. Entonces, ahí sí queda criterio, ¿verdad? Ya no se puede hacer mayor cosa. Fíjese que habrá que establecer al momento de llegar cuánto será la gratificación. De todas maneras está obligado, ¿verdad? Porque sí, muchas veces ponen eso para evitar que lleguen o acudan personas que no realmente van a llevar una información fidedigna, o lo que por lo que se está ofreciendo recompensa, no van a llevar algo que en determinado momento sea lo que se está solicitando. Entonces, al momento de llevar por ejemplo, unos documentos que se perdieron, entonces ahí es cuando se establece de cuándo va a ser la gratificación. ¿Por qué pasa esto? Porque muchas veces, póngase, se dice, bueno, voy a ofrecer 15,000 quetzales por unos documentos perdidos. Puede volverse un problema, ¿verdad? Un relajo, digamos, ¿verdad? Al momento de llevar los documentos o algo así, o puede ser documentos incluso falsificados con tal de obtener la recompensa. Entonces, muchos, de hecho, fíjese que cuando se dio esto del Ministerio de Gobernación, hubo un momento en que el ministerio tuvo que decir que tenía que establecer si la información que se estaba aportando realmente era la que se estaba solicitando. Porque lo que sucede es que ellos tampoco decían de cuánto era la recompensa, pero había un caudal de personas que estaban requiriendo la gratificación que se estaba ofreciendo, que no se sabía cuánto era, por una información que muchas veces no era lo suficientemente útil para el ministerio. Entonces, lo hacen precisamente para mantener un cierto orden y para que las personas que lleguen realmente sean las que
puedan aportar lo que se está requiriendo, ¿verdad? Gracias, licenciado. A la orden, compañero. Miren, compañeros, y por último, los títulos al portador. Los títulos al portador son aquellos que se emiten, pero sin un nombre en específico, ¿verdad? Quien emite un título al portador queda obligado. El ejemplo más claro son los cheques, compañeros. Se emite un cheque al portador, dice, ¿verdad? Quiere decir que quien porte el título, quien porte el cheque, va a ser quien pueda en determinado momento cobrarlo, ¿verdad? O puede en determinado momento adquirir el beneficio del cheque. O sea, quien emite el cheque no sabe quién lo va a cobrar, porque no se consigna el nombre. Entonces ahí está obligado, pero no se sabe quién va a ser el acreedor tampoco. Es una declaración unilateral de voluntad. Hay un ejemplo también en relación a las acciones de las sociedades anónimas, compañeros. Las acciones de las sociedades anónimas se emitían hasta cierto tiempo de manera únicamente en relación a quien portara las acciones, de manera anónima, como tal, y lo dice la sociedad, ¿verdad? El nombre, la nominación de la sociedad, porque fíjense que esas acciones eran al portador. Quien tuviera las acciones en su poder era quien tenía la propiedad sobre las mismas, hasta que se modificó la legislación en relación a eso. Y ahora las acciones únicamente pueden ser nominativas. Nominativas es que tienen el nombre de la persona quien posee la propiedad sobre las mismas. En caso del cheque, que es el título que más se emite de esa manera, ahí no, ahí simplemente se coloca que el cheque es al portador. ¿A nombre de quién? Al portador. Entonces, quien porte ese cheque va a poder cobrar. Por eso es que hay que tener cuidado a quien se otorga un cheque al portador, ¿verdad? Se le establece que por favor sea cuidadoso, porque lo que sucede es que si se pierde, quien lo obtenga, lo puede cobrar. Porque tiene la posesión del título. Entonces, en este caso, si ustedes se dan cuenta, todas estas figuras, la oferta al público, la promesa de recompensa, títulos al portador, solo tienen a una de las personas que integra la obligación, ¿verdad? Conocemos a solo una de las personas que se encuentra obligada. Las otras personas aparecerán conforme se desarrolle el procedimiento. Es decir, en la oferta al público, a comprar, promesa de recompensa, quien lleve lo que se está, por lo que se está ofreciendo la recompensa, y títulos al portador, quien lo cobre, ¿verdad? Quien lo ejecute. Entonces ahí ya se puede cumplir con la obligación, pero si ustedes se dan cuenta, todo esto se genera, tanto la declaración unilateral de voluntad, como el enriquecimiento sin causa, como la gestión de negocios, nada de esto de lo que platicamos necesita un contrato como tal, que se elabore un contrato, sino que generan obligaciones por hechos que se producen, compañeros. Entonces, al producirse estos hechos, se generan obligaciones, ¿verdad? Y estos hechos se encuentran enmarcados dentro de la legislación, por eso el nombre, por eso hechos lícitos, sin convenio. No hay un contrato de por medio, sin embargo, sí producen obligaciones para terceros. ¿Tienen alguna duda, compañeros? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna observación? Aquí me están preguntando sobre los pagarés, si la persona no cumple. Es que lo que sucede, compañeros, es que en este caso, a lo que se está señalando básicamente son a los títulos
que se emitan al portador, es decir, sin un nombre en específico. Mencioné los cheques porque es el que más se emite de esa manera, por cuestiones de celeridad, ¿verdad? Y cuestiones más de comodidad. Pero en el caso de los pagarés, si una persona no cumple, tendrá que ejecutarse como un título de crédito, ¿verdad? Ejecutarse para poder hacerlo cumplir. Recordemos que los títulos de crédito lo que tienen es una obligación, encierran una obligación. Entonces, si no se cumple con la obligación, hay que requerir el cumplimiento de la misma. Recordemos que las obligaciones jurídicas son coercitivas. Entonces, hay procedimientos para los cuales se puede hacer valer cualquier obligación. Y los títulos de crédito no son la excepción. ¿Alguna otra inquietud, compañeros? ¿Alguna otra pregunta? A ver, el compañero Jimmy Alberto Medina. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañero. Y en los demás artículos menciona en el 1641 que el emisor no puede oponer más excepciones que las que se refiere a la nulidad del título. No me queda muy claro. Hay que establecer si el título puede ser nulo o no, y por qué razón. Si llenan los requisitos que se establece, ¿verdad? Que la ley requiere. Entonces ahí, en determinado momento, si el título está mal hecho, entonces se puede atacar el título como tal, porque el título, a través del título se puede cumplir la obligación. Entonces es como, mire, le voy a poner un símil, es como cuando se declara la nulidad del instrumento público o de un contrato, ¿verdad? ¿Por qué se declara la nulidad de un contrato? Porque no llena los requisitos que la ley establece. Entonces, en este caso, con los títulos de crédito es igual. Los títulos de crédito, depende de cuál sea, tienen que llenar ciertos requisitos. Y si los requisitos no se llenan o hay algún tipo de problema, entonces se puede invocar la nulidad de los mismos y dejar sin efecto el título. Entonces, si se deja sin efecto, se buscará otro camino para poder cumplir con la obligación, pero a través de ese título ya no. No sé si respondo a su pregunta, compañero. O sea que solamente si existiera la nulidad al que no llena los requisitos como usted dijo, únicamente sí puede haber un reclamo de ese bien, se podría decir, ¿verdad? Bien. Es que lo que pasa... Sí. Y se lo damos al portador, o sea, si una persona posee los documentos, le vamos a llamar así, posee el documento que le hace acreedor, pero dice que el emisor está obligado a pagar. Hablamos siempre del cheque, ¿verdad? Sí. El emisor, si alguien lleva al portador, lo va a cobrar porque está obligado el que lo hizo a pagar porque literalmente escribió al portador. Pero si yo quisiera que no lo cobraran, debe de haber una causa establecida que no llene los requisitos para poderse anular ese cheque, ¿verdad? Exactamente, porque si usted se da cuenta, en el artículo hace referencia del emisor, es decir, quien emite el título. En este caso, supongamos que yo emito un cheque, entonces yo mismo, el que lo está emitiendo, puedo solicitar como excepción para no pagar la nulidad de ese mismo título, ¿verdad? Diciendo, mire, fíjese que no se puede pagar porque falta tal y tal y tal cosa o alguna otra situación. Eso es lo único que yo como emisor, que yo fui el que emitió el título, puedo invocar, ¿verdad? No puedo invocar otro tipo de excepciones, es decir, mire, es que aquí en este caso hay excepciones que se manejan, por ejemplo, en procesal civil, pero en este caso son como herramientas para evitar el pago, en este caso en específico. Entonces, dentro de las herramientas
que me está permitiendo la ley para evitar que se pague, la única que yo puedo invocar como emisor del título es la nulidad del título, diciendo, mire, es nulo por esta y esta situación. No cumple con esto y con esto de la ley. Por eso no lo pague. Lo que pasa es que los títulos de crédito muchas veces resultan ser, cuando son al portador, es algo muy abierto, ¿verdad? El hecho de que únicamente conozcamos al deudor, ¿verdad? Quién lo va a pagar. Pero, como usted mismo decía, si cae en manos de un tercero, solo con el hecho de tener el título en las manos, por eso se llama al portador, quien lo porte, lo puede ejecutar, lo puede cumplir. Entonces, las excepciones, es decir, las herramientas para impedir esa situación que puede sostener el emisor, es decir, quien está generando ese título, únicamente son esas, la nulidad del título. No sé si me explico, compañero. Sí, licenciado, muchas gracias. Muy bien, a la orden, compañero. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? ¿Alguna otra inquietud? Muy bien, compañeros. Entonces, nos vemos el día jueves, siempre por esta misma vía. Fíjense que el día jueves yo les voy a trasladar a través de los grupos de WhatsApp y se va a subir a Classroom también el laboratorio donde van a estar todo el resumen de todo lo que hemos visto a través de preguntas, compañeros, para que ustedes la respondan para el examen que va a ser el 27 de febrero. Entonces, compañeros, no me resta más que desearles una muy feliz noche, compañeros, que Dios me los bendiga. Nos vemos el día jueves. Buenas noches, compañeros. Feliz noche. Feliz noche, compañero. Feliz noche, compañeros.